Vamos a conversar con Samuel Fernández también, que es analista internacional de la Universidad Central. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, encantado. A su juicio esto me imagino que es grave, ¿o no? Serio, complicado, puede derivar para muchos lados y de muchas formas, pero esperemos que prime algún tipo de cordura. Lamentablemente creo que es difícil asegurar que la cordura puede ser lo que va a primar, por dos razones muy simples. Estamos frente a dos enemigos muy tradicionales de hace larguísimos años, pero al mismo tiempo estamos ante la presencia de personajes bastante extremos, bastante, llamémosle, que pueden tomar decisiones complicadas. Ahora, Samuel, este conflicto puede escalar a ribetes mundiales, me explico, que intervengan otros países, probablemente algunos que son aliados de Irán, otros que son aliados... ya se están manifestando, Yo estoy siguiendo acá un minuto a minuto de todo lo que ha ocurrido a partir de eso. Y, por ejemplo, Alemania ya manifestó un llamado a la calma, pero su apoyo a la acción de Estados Unidos porque reconoce lo que planteaba el José, que habían provocaciones por parte de Irán. Pero por otro lado, Siria condenó el ataque y también anunció que está dispuesto a sumarse a eventuales represalias. El Reino Unido lo que pide es bajar la tensión, por favor, vámonos con calma. Y particularmente hay ciudadanos civiles, contratistas, que están cumpliendo funciones en Irak, y el gobierno de Estados Unidos les pidió hace exactamente una hora que salgan inmediatamente del país. Hay un trasfondo que es religioso, porque estamos hablando de Irán en Irak. Ojo, estamos hablando de fuerzas pro-iraníes que están en Irak. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la razón de esto? Para muchos analistas, Estados Unidos se hizo a sí mismo un flaco favor al sacar a Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque, a ver, hay dos líneas en el islamismo, ¿no? Chiitas y sunitas, que tienen diferentes interpretaciones de la ley islámica y del Corán. Y que no son, digamos, dos miradas que puedan conversar religiosamente, sino que se ven como traidores entre sí, digamos. O sea, para los chiitas hacen una interpretación maliciosa del Corán, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que Saddam Hussein era sunita y gobernaba con mano de hierro un país que es en su mayoría chiita, como es el caso de Irak. Y Irán, a su vez, es también mayoritariamente chiita. Y los chiitas son más radicales, por lo tanto más antioccidentales desde una mirada más analítica y religiosa. Por lo tanto, cuando cae Saddam Hussein, que era quien controlaba de alguna manera esta verdadera olla a presión del fundamentalismo islámico, lo que ocurre es que revientan una serie de fuerzas chiitas más extremistas y se genera una sintonía entre la población iraní y la población iraquí. Por lo tanto, se infiltran fuerzas proiraníes en Irak y le dan a ese país una mirada antioccidental, que es la que hoy día estamos viendo, básicamente. Claro. Ahora, bueno, la preocupación, digamos, para los que vemos esto de afuera, es obviamente que esto pueda escalar a ribetes ya de intervención de otros países, pero también hablamos que yo no sé si uno está acostumbrado que un presidente hoy día, porque Trump está acostumbrado a salir hablando por Twitter, adjudicarse los episodios. ¿Cómo se toma esto a nivel mundial? De que un presidente de repente diga, oiga, ¿sabe qué? Nosotros somos nos hacemos responsables de esta acción, esto es lo que merecían prácticamente. Es como que... Es una nueva manera de las relaciones internacionales y de la estrategia mundial, porque se ha incorporado desde hace mucho tiempo estos de los, llamémosle, la forma rápida, la forma de los Twitter, las redes sociales, porque es un elemento hoy en día enormemente importante y que ya lo están utilizando todos los grandes líderes del mundo. Por supuesto, uno no está acostumbrado a la reacción inmediata que provocan. Y esa es la parte complicada, porque en este momento ya tenía, y tú lo mencionabas muy bien, unas reacciones que son al instante de lo que está haciendo en el gran tablero de este. ¿Por qué? Porque la zona, como explicaba José Antonio muy bien, es de una importancia no solo de estrategia permanente, sino que además es una vía de comunicación. El estrecho de Hormuz, que tú mencionabas muy bien, está dentro de la gran vía de abastecimiento del petróleo mundial a través del Golfo, mal llamado para algunos Pérsico, para otros el Golfo Árabe.
Eso lo pongo los dos nombres para no entrar en lío. Porque están en las dos por costas, supuesto, miran están al Golfo. Ahora, tiene un historial terrible, porque Irán e Irak estuvieron en guerra 7 años y no ganó ninguno en realidad. Se debilitaron ambos. Pero además fue feroz. Muy largo. Armamento, no, la primera guerra del Golfo, a partir del año 82, usó armamento. Lo que pasa es que se enfrentaron Saddam Hussein y el Ayatollah durante 7 u 8 años. Se creó una trinchera, ¿te acuerdas tú? Entre Irak e Irán. Se detuvo ahí, en el fondo no avanzaba ni una de las dos. Y ahí Estados Unidos apoyó a Irak en un principio. Exacto. Claro. Y al final Saddam Hussein, para terminar la guerra, lanza armamentos químicos y generó un desastre. La verdad, horrible. Hay algo que hay que ponerlo, y lo hemos dado a lo mejor por sabido entre las personas que nos están viendo. Esto del chiismo y el sunismo. En realidad, en 2 palabras, cuando nace el Islam, el profeta no deja herederos. Tenía 3 hijos hombres, pero murieron tempranamente. Y solo le subsiste su hija mujer, Fátima. Y ella se casa. Evidentemente, el marido de ella pasa a formar parte de la familia del profeta. Ahora bien, Alí, que es tienen 2 descendientes, uno de ellos es Alí, y Alí quiere mantener la línea directa, la que dice, esta es mi línea, pero no le reconocen los otros, porque no es familiar directo, sino que es colateral. Entonces, ahí viene la división. De Alí vienen los chiitas, que tienen diferencias más o menos importante con la línea sunita tradicional. Y en Irak tenemos esta división. Siempre fue un territorio mezclado, pero con una mayoría chií. Sí, pero ahora bien, esa mayoría chií siempre ha estado dominada por una minoría suní. En su momento por Saddam Hussein, y en el otro momento por los gobiernos posteriores que colocó Estados Unidos. Hay un tema de contexto. Ustedes sabían, lo voy a poner como un antecedente, que cuando el presidente Clinton debe enfrentar el escándalo de Mónica Lewinsky y luego viene el juicio político por prejurio, él, junto con su secretaria de Estado en ese momento, que era Madeleine Albright, ordenan bombardear la península de los Balcanes. Y ahí comienza toda la crisis de la desintegración de Yugoslavia. Claro. Y ahora, coincidentemente, el presidente Trump está a puertas de enfrentar un juicio político por la trama ucraniana. Esta semana, de hecho, el Senado norteamericano, porque ya la acusación pasó en la Cámara de Representantes, pasa al Senado, el Senado debe determinar ahora... Nada es inocente, mira. El Senado debe determinar ahora quiénes se van a hacer cargo del proceso, que podría durar varios meses. Y viene este bombardeo con el resultado de muerte de este general de la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, uno tiende a pensar que también aquí hay una manipulación política de la Casa Blanca. O consecuencias políticas de todas maneras. Exacto. Pero se entiende, Samuel, que cuando los líderes están débiles en sus propias administraciones, buscan una lo hemos visto con Evo Morales, obviamente. Lo hemos visto en tantas situaciones. Yo me gustaría volver un poco al conflicto, a la mirada que tiene Estados Unidos. No es primera vez. Obama llegó a muchos acuerdos, a muchos tratados, en fin, y llega el señor Trump y desconoce esto. Y no es primera vez que él se sale de ciertos acuerdos. Si ustedes me corroboran, se salió del Acuerdo de París. Claro. Ahora desconoce No está unido. Cuba, es tan cuidado, fácil. No está unido tan exactamente, porque hay que ponerlo en su contexto distinto. El régimen de Irán era durante muchísimos años, y con revoluciones más y menos, un imperio. Y el imperio de los Pahlavi, de Raza Pahlavi. Y ese, que fue el último Shah de Irán, fue derrocado por el Ayatollah Khomeini, que estaba asilado en Francia. Claro, ahora se mandaban en ese momento... En el año 79. Se mandaban cassettes. Sí, lo que pasa es que el Shah, que era como el rey, digamos, fue acusado de occidentalizar a Irán. Entonces, en las mezquitas iraníes
Porque claro, en el momento el Shah con Farah Diva, en ese momento efectivamente permiten cambiar códigos de vestuario. Todo. O sea, gobierno y religión van de la mano ya. Claro, y además con una producción petrolera fantástica que era muy bien aprovechada por Occidente en medio de la crisis petrolera que existía. Samuel, ahora, volviendo un poco al tema de Estados Unidos, sí, me gustaría hablarle de Donald Trump. ¿Es Donald Trump un personaje tremendamente provocador? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en su último Twitter, que fue puesto hace 9 horas, pone simplemente una foto de Estados Unidos. No sé si lo tenemos. La bandera. De la bandera de Estados Unidos, claro. Lo podríamos mostrar ahí. Una bandera. Si es que lo tenemos, una bandera. Generalmente pero de alguna manera en un... Claro, el presidente Trump generalmente acompaña sus Twitter con alguna declaración. Ahí. Esta vez puso solamente la bandera y nada más. ¿Qué significa eso? Mira, a ojos del mundo? patriotismo. Un poco eso. Patrioterismo. Patriotismo, pero espérate, el secretario de Defensa. Eso, ¿no? El secretario de Defensa y el secretario de Estado tuitearon también al mismo tiempo con algunos antecedentes que podían acompañar un poco a esta bandera. El secretario Pompeo dijo que el general iraní estaba planeando ataques contra ¿Estados Unidos? Contra los Estados Unidos y lugares sensibles de la diplomacia norteamericana, que él había estado detrás del asalto a la embajada en Bagdad, en fin. Pero principalmente por lo tanto, en Irak, era una amenaza para los Estados Unidos. Y el secretario de Defensa dijo que Estados Unidos iba a estar preparado para defender sus intereses y a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Ajá. Por lo tanto, uno puede ahí entender un relato como defensivo de parte de Estados Unidos con toda la ofensiva de repente un poco maquillada de Estados Unidos, donde Estados Unidos aparece defendiéndose de situaciones que él mismo provoca, digamos. Pero ahí el presidente Trump, para muchos, está haciendo una teoría. O sea, hay una coincidencia que tiene que ver con su situación política en Estados Unidos. José, ¿en qué puede influir esto, más ese Twitter, en fin, en atenuar el juicio político que se le va a hacer en Estados Unidos? ¿Se puede influir en algo? El presidente Trump sabe que el juicio político lo tiene ganado porque en realidad es muy difícil revertir. Él necesita, para aprobar la destitución del presidente, necesitan 2/3 del Senado. ¿Ya? Es decir, 66 senadores. Eso no tiene ningún... Ahora, 66 que va a tener senadores. consecuencias ni ninguna duda, porque lo que sí está tocado es el prestigio. Porque el prestigio está siendo cuestionado en un mandato que no solo lo puede ganar porque no lo logran tener más votos los enemigos en el impeachment. Simplemente, pero puede quedar en el suelo en cuanto a su prestigio. Pero él Entonces se está buscando revitalizar ello, recordando algo. Cuidado. Recordando de que Estados Unidos no es el que inició la pelotera con Irán. Porque lo hizo Irán cuando atacó la embajada norteamericana en Teherán y tuvo 444 días rehenes a los funcionarios de esa embajada. Se hizo película después de eso, ¿de acuerdo? Sí, no solo eso, sino que sucede un hecho que es bastante importante colocar en el contexto que estamos viviendo para saber por qué esta reacción norteamericana. No es porque el señor Trump amaneció hoy día con ganas de ir a los drones. No lo descarto tampoco, pero por favor. En todo caso, se supone que hay una correlación de hechos. Cuando cae el Shah, vienen los ayatolás. Los ayatolás son revolucionarios extremos desde el punto de vista islámico. Se apoderan los 444 días de la embajada norteamericana con estos funcionarios. Ahora bien, los liberan. Y los liberan en el momento exacto en que Carter está dejando el poder y está asumiendo Reagan. En el momento en que Reagan está jurando como presidente de Estados Unidos, en ese mismo instante el avión que los estaba trasladando salía del espacio aéreo de Irán. O sea, hay que entender de que esto tiene simbologías muy claras. Y hay un historial muy largo de desencuentros, muy largo y muy malo de desencuentros entre Estados Unidos y Irán. Samuel, pero ¿por qué tanto el contraste entre los compromisos de Obama y Trump? Porque Trump desde la campaña, Trump anunció que él iba a actuar para desmantelar el Obama Legacy, que se llama. O sea, entró con retroexcavadora. Sí, pero además pero cuidado. Que en materia habían sido buenos. Cuidado, porque lo mencionaba que entiendo, José Antonio. Aquí tenemos un problema trasfondo que no se habla normalmente. Es la capacidad nuclear de Irán. Irán está por vía foránea a la Organización de las Naciones Unidas para el Control de esto, la OIEA,
lo está haciendo y Estados Unidos había logrado llegar a un cierto acuerdo con Obama. Pero cuando se dieron cuenta, según ellos, de que no estaban cumpliendo los compromisos y estaban desarrollando armas atómicas por paralelo, sí, Samuel, pero... sin control, Trump dice, no sigo con Pero es que esto. esa información, es que ahí está el punto. O sea, ¿cuán fidedigna es la información que maneja el Pentágono? Porque después de que le dicen al mundo que Saddam Hussein está construyendo y diseñando y poniendo en marcha armas de destrucción masiva con el secretario de Estado Colin Powell en la Asamblea General de Naciones Unidas mostrando imágenes satelitales de las supuestas plantas de producción de armamento que después resultaron ser granjas. Resultaron ser granjas. O sea, nadie se acuerda de eso. O sea, las pruebas que presentó el secretario de Estado ante Naciones Unidas para conseguir la venia de Naciones Unidas para una invasión a Irak eran pruebas falsas y eso está documentado. Y así todo, el presidente Bush no respetó, digamos, los canales de la diplomacia internacional y decidió unilateralmente formar una alianza de la cual participó España. En ese momento el presidente del gobierno español, José María Aznar, que después tuvo que pagarlo con el ataque en Atocha, porque se reunieron en la isla de Azores, si usted mal no recuerda, para una suerte como de alianza pro-norteamericana alejada de las dinámicas de Naciones Unidas para aprobar la invasión a Irak. Y ahí viene la reacción del presidente Lagos, justamente, cuando no le da el apoyo. Ahora hay que ponerlo también en algo, recordar muy breve. La primera resolución de la invasión de Irak de Saddam Hussein a Kuwait fue sancionada unánimemente y Naciones Unidas aplicó sanciones. Hubo acuerdo de todos los países. Sin embargo, cuando esto se logra y ganan la batalla del desierto, que llaman la campaña del desierto, termina con un Saddam Hussein debilitado, pero no derrocado. Entonces, vuelve después atrás en materia de los ataques estos, pretendidamente que tenían las armas de destrucción masiva, y Estados Unidos trata de mantener lo que el Consejo de Seguridad le había autorizado, de emplear todas las armas y medios para terminar con esto, sin ponerle plazos. Ahora, entonces, cuando ahí trata de revalidar las resoluciones anteriores de Naciones Unidas, en esta vez lo hace para ponerlo en poniéndolo distinto, digamos, yo no tengo falseando registro, los hechos. Yo no tengo registro de una intervención norteamericana en ninguna parte del mundo, pero especialmente en Medio Oriente, que haya terminado con éxito. O sea, díganme. No. Porque Libia es un desastre hoy día. A lo mejor también era un desastre con Gaddafi. No voy a defender a Muammar al-Gaddafi, pero en Libia le asaltaron la embajada de Estados Unidos. Tal vez la única Kuwait, Kuwait, que lo liberó y se... Pero ya. Hoy día, lo que siguió, no. Todo el resto de intervenciones norteamericanas en Afganistán, en Libia, en Irak, han dejado un escenario de desgobierno muy profundo. Sí. La intervención en Panamá, para venirnos para acá, cuando sacan a Noriega... O en Santa Lucía. O en Santa Lucía, pero en el caso de Noriega que entraron, pero por orden del Bush padre, a sacar al dictador Noriega, que se lo llevaron a Estados Unidos. Ni siquiera, el otro día leí un reportaje porque se cumplió un nuevo aniversario de la invasión panameña, ni siquiera hay claridad de la cantidad de muertos en Panamá. De hecho, el reportaje decía que para los panameños es prácticamente un trauma hablar de la invasión norteamericana. Ni siquiera la mencionan. Una pregunta que nos pasa... Lo dejo para cerrar el argumento. La pregunta que la gente debe hacerse en su casa es: ¿qué tan efectivas son las invasiones norteamericanas en el mundo? ¿Cuán exitosas han sido? Y si efectivamente consiguen, más allá de los intereses norteamericanos de difundir la democracia y permitir que las naciones se autodeterminen, si efectivamente consiguen o no ese objetivo. Sí, a mí me pasa como, no sé, con persona común y corriente también, José, nos preocupa si esto puede escalar a un rivete mundial. O sea, la Segunda Guerra del Golfo, dices tú. Y lo pregunto porque, claro, ahora usted, Samuel, decía que Gran Bretaña, Alemania habían llamado a la calma, son potencias mundiales. Van a contener. Por lo tanto, esto van a intentar. Si el problema es otro, a ver, yo lo veo desde una reacción de confrontación de dos realidades. La realidad del mundo occidental, en que no tiene en su mente ir a atacar a lo mejor de esta forma con un Estados Unidos, utilizando un Consejo de Seguridad, de alguna manera de las que conocemos. Pero resulta que ahora estamos lidiando, el mundo lidia, con fanatismos terroristas islámicos,
de tendencias no controladas. Y esos son los que pueden actuar en algún momento en cualquier lugar. Células que activan y que van y atacan una mezquita, una sinagoga, o van a atacar una iglesia, o van a atacar a otros líderes, no lo sé. Esta es la reacción que no es controlable. La reacción controlable estratégica de una zona terrible, muy difícil, que ha estado permanentemente en conflicto, a lo mejor tiene ciertos parámetros que uno puede decir, lo conocemos, no va a llegar a mayores. Pero cuando hay elementos que escapan a esto, que son el terrorismo islámico que puede reactivarse, y también otras células, la incerteza, estamos en otra realidad. Perdón, y la incerteza de la presidencia norteamericana. O sea, yo creo que ahí también hay que hacer un punto. Yo entiendo que hay una amenaza terrorista real, pero Donald Trump como personaje y como líder con su ejercicio del poder también ha hecho que todo el escenario sea absolutamente incierto. O sea, en el último ataque... Hay novedades. Muy cortito, sí, estamos viendo imágenes en vivo en la televisión de Al Jazeera. Lo que veíamos hace pocos segundos es lo que, bueno, está transmitiendo en este minuto en vivo la televisión de Al Jazeera, Rodrigo. Claro, y precisamente ya hace pocos minutos el ayatollah Ali Khamenei designó a Ismail Qaani como el sucesor de Qasem Soleimani. Trabajaba también directamente con él, era el jefe adjunto de las fuerzas encargadas de las operaciones exteriores de Irán, y el ayatollah califica al nuevo jefe como uno de los comandantes más condecorados y más valientes de los guardianes de la revolución, y que la orden directa que le ha dado es la venganza. Que tienen que ver con el fundamentalismo religioso. ¿Ves tú que es un fundamentalismo y una vez? Ahora, lo que rodea esto, que es una propaganda tremenda, lleno de frases enormes, sí no nos podemos guiar por ella, por una razón muy simple, porque cada uno de los dos personajes que están hoy día en Irán o en Estados Unidos usan esto permanentemente. ¿Dónde está lo grave? De que es en serio. Es en serio, son personas que van a actuar de manera, a lo mejor, muy fanática y muy decidida. Y eso va a traer consecuencias. O sea, perdona, José, muy cortito. Así se está informando la televisión Al Jazeera TV de lo que está ocurriendo allá. Mira, escucha. With Osama bin Javed, who joins us now from Baghdad. And Osama, it's been a very difficult, serious situation in Iraq anyway, and now this on Iraqi soil. What is the way forward for the Iraqi government? Well, Nick, I'm just reading a statement from Kataib Hezbollah, the group which was targeted by the United Dice que va a States, leer una declaración del grupo. Sí, está diciendo que viene una declaración del grupo pro-iraní que fue atacado por los Estados Unidos, que emitió un comunicado hace muy poco. A ver si puede about the killing of Soleimani and Mohandes from Kataib Hezbollah, saying that the U.S. and Israel will pay a high price. Dice que Estados Unidos e Israel van a pagar un alto precio por la muerte de Soleimani y el resto de la comitiva. Hay un tema, digamos, que tiene que ver un poco con el contexto en el cual estamos, ¿no? Y yo creo que, si bien, a ver, hay fundamentalismo religioso, estoy de acuerdo contigo, Samuel, hay una historia más conflictiva. Así es. Pero el mundo valoró el esfuerzo de Obama y de Clinton en ese momento de llegar a un acuerdo con Irán y evitar este tipo de escenas, ¿no? El presidente Trump efectivamente también tiene una responsabilidad por su pulsión, muchas veces, que para muchos es desmedida y descontrolada, y también en el carácter que le ha dado a la diplomacia norteamericana, poniendo, por ejemplo, a Mike Pompeo, un hombre que viene de la CIA. O sea, si yo pongo en el Departamento de Estado a un hombre formado en la CIA, le estoy dando un carácter a las relaciones internacionales de Estados Unidos que van en esa dirección. Así es. O sea, no es un diplomático de carrera, no es un hombre que haya participado, no es el gran jefe de la contención, sino de la acción. O sea, ahora, pero al frente, ahí está lo que decía hace un rato, al frente tienen a estos guardias revolucionarios, que ahora reemplazados por otro de los grandes héroes, que evidentemente son gente muy decidida y que no están para conversar. Entonces, ese extremismo de ambos liderazgos son lo que a uno lo pone nervioso. Y con toda razón, en una zona conflictiva permanente, liderazgos que quieren imponerse uno al otro, que no van a trepidar en las armas y en la forma, porque una cosa trae la otra. El ataque a la embajada trajo esto de la muerte de este general. Pero si vamos para atrás, uno responde del otro y así sucesivamente. Y ahora va a seguir hacia adelante. Y va a seguir ahora hacia adelante. Entonces, este es el contexto con países que tú lo conoces, Samuel, muy bien.
con países que están dando vuelta alrededor de esto. Israel, que al parecer no había por qué nombrarlo, sin embargo, fue nombrado por Irán. Quería preguntarte, perdón, por el papel que juega el Estado de Israel en todo esto para que tú lo expliques, porque evidentemente hay un compromiso... Están en alerta máxima. Explícito entre Washington y Tel Aviv. Tienen que estarlo. La verdad es que esto tiene una base, y la base no ha variado. Y la base es exactamente la misma desde hace muchos años, desde que los ayatolás están gobernando Irán. No solo no reconocen al Estado de Israel, sino que niegan su derecho a existir. Ojo con lo que estoy diciendo, que es en serio. No, sí, claro. Derecho a existir. Hablan de la entidad sionista, no hablan de Estado ni nada de los demás. Toca una cosa cómica, además, que tenemos que... esto es una anécdota entre medio de la locura. En Naciones Unidas, las personas se sientan, las delegaciones, se sientan en orden alfabético inglés. Y el orden alfabético inglés hace que se sientan juntos por la letra I, Irak, Israel, Irán. Lindo, ¿eh? Nadie se habla con nadie, pero están los tres sentados al lado. Y les toca en todas las reuniones, sentados las tres y se odian cordialmente. Pero bueno, aparte de esto, está el otro tema, el fanatismo con Israel. Pero también hay otro actor, y otro actor que se ha incorporado y que tú lo tocabas en uno de los programas que estamos a veces, que es el tema de Turquía. Turquía está volviendo a ser un actor internacional. No solo por el punto de vista estratégico que está ahí, sino que quiere ser un actor, porque además tiene 3 millones de refugiados sirios. Y así es un país que necesita volver a actuar, con una Europa que le pone barreras, con problemas internos, con un control bastante total de Erdogan. De suerte que tenemos una Turquía que está volviendo por sus fueros, por lo que ha sido tradicionalmente en la historia. Bueno, estamos viendo imágenes también hace un ratito de la televisión de Al Jazeera mostrando cómo están cubriendo esto en vivo, que también nos hace recordar un poco, ahí lo estamos escuchando. Al Jazeera es una cadena árabe, pero que tiene un relato bien internacional. No es una cadena de las cadenas vinculadas. Es la CNN árabe. Sí, también yo conozco a la Nucia Newman, que es una gran periodista que cubre para Al Jazeera América Latina. O sea, pero mira, yo creo que más allá de esto, tiendo a pensar, y yo creo que los analistas hoy día lo dicen en la mañana, las cadenas norteamericanas amanecieron con esto desde muy temprano. Primero, había un analista muy bueno en la MSNBC que decía, yo creo que Estados Unidos tiene que asumir, después de lo que ocurrió con la muerte del convoy, con la muerte del general al interior del convoy, de que Estados Unidos está en guerra con Irán. O sea, yo creo que hay que empezar a asumirlo de alguna u otra manera, decía este analista. Y en segundo lugar, uno no puede perder de vista el contexto, insisto, electoral y político del presidente Trump. Si el presidente, esto no es una casualidad que el presidente Trump vaya a ser enjuiciado a partir de enero. No es una casualidad que hayan algunos swing states donde él no tenga claridad si va a poder Ahora, que sea el único objetivo el tema electoral, lo que está sucediendo, tampoco. Es decir, lo aprovecha y lo usa en su favor, evidentemente hasta donde puede. Pero cuidado, porque aquí estamos en un escenario que tiene muchos más años, que tiene mucho más tradición de una gran rivalidad y que ha tenido episodios muy violentos. Lo que no ha habido, y eso hay que decirlo, es una, llamémosle una conflagración bélica directa Irán-Estados Unidos. No, han estado en todas las prolegómenos y todos por otros. A propósito de Irak, o que fuera por Israel, o los cohetes que se o Arabia Saudita, o los países del Golfo, en fin. Pero no ha habido esa confrontación directa. Es de esperar que ahora, con todo lo que ha pasado, no entremos en esa confrontación directa. Porque el historial de los últimos meses en el estrecho, en el Golfo Pérsico, han sido pésimos. Y eso nos va a repercutir a nosotros. Porque evidentemente el petróleo no va a fluir de la manera que ha fluido permanentemente. Precisamente se disparó el precio del petróleo, Samuel, y Simón Olivero nos tiene más detalle ahí afuera de la Embajada de Estados Unidos. Entiendo, Simón, ¿cómo estás? Ahora.
Exactamente, José, porque más allá de que esto ocurra en el Medio Oriente, las repercusiones son mundiales. Lo más probable es que se haya elevado la alerta de seguridad en cada una de las embajadas de los Estados Unidos a lo largo y ancho del planeta. Y a eso se suma dos hechos importantes. El primero, lo que tiene que ver con respecto a un llamado que ha hecho la Cancillería de los Estados Unidos a todos sus conciudadanos con presencia en Bagdad, con presencia en Irak, a que abandonen lo antes posible, lo dicen de manera categórica, inmediatamente la zona, ya sea por aire o por tierra, a los países fronterizos. Quizás el destino más fácil o con mayor relevancia en cuanto a las relaciones de buena amistad entre los Estados Unidos y las naciones del Medio Oriente es con Arabia Saudita, y es quizás en donde muchos hombres de negocio con presencia en Irak seguramente tomarán ese rumbo para guarecerse en zona segura. Esto fue dado a conocer a través de un comunicado por parte de la Cancillería, luego de que se conocieran cada uno de los detalles con respecto a este ataque por dron en Bagdad, hacia lo que tiene que ver con respecto a cómo se va a manejar la crisis desde un punto hacia adelante. A eso se suma otro efecto colateral en donde nuestro país, ya lo decía José Antonio al comienzo de analizar este tema, lo que tiene que ver con respecto al precio del petróleo, al precio del crudo, que ya se ha elevado, que ya se ha disparado y ha alcanzado su nivel más alto desde el 17 de septiembre pasado. Son los dos efectos inmediatos, los dos efectos colaterales de un acto que seguramente va a tener una serie de otras repercusiones. Los ojos del mundo están situados nuevamente en Medio Oriente, y esto lo planteo también como a modo de conversación, no sé si les pasó a ustedes, pero acá estamos hablando de diferentes argumentos que se ponen sobre la mesa. Muchos incluso han hablado de una estrategia política en el marco de la reelección de Donald Trump. Se suma, por ejemplo, a teorías que tienen que ver con respecto a la posibilidad de establecer este enemigo externo para generar popularidad interna y así obtener votos. A eso se suma también la presencia de este Twitter de Donald Trump con la bandera de los Estados Unidos a tan solo unas horas de este ataque. Es parte del contexto de lo que se ha vivido en términos de seguridad acá en la Embajada de los Estados Unidos. Solamente como detalle, llevábamos prácticamente 5 minutos y de inmediato se acercó Carabineros instruido por personal de la embajada para solicitarnos nuestra identificación y básicamente qué es lo que estábamos haciendo acá. Fue una conversación muy amena en donde le explicamos qué es lo que íbamos a hacer y no pasó más allá. Pero efectivamente, cuando ocurre un conflicto desde el punto de vista de las embajadas de los Estados Unidos, de inmediato la alerta de seguridad se hace extensiva a todas las embajadas en el mundo, como una medida de seguridad que ha establecido el Pentágono de cierta manera y por supuesto también los organismos de seguridad acá en nuestro país. Pero los efectos colaterales inmediatos, el primero, lo que ha instado la Cancillería de los Estados Unidos al abandono de los estadounidenses del territorio iraquí inmediatamente, es el concepto que utilizan lo antes posible, tanto por aire o por tierra. Y lo segundo, lo que tiene que ver con el precio del petróleo, que se ha disparado fuertemente en las últimas horas, ha llegado a una cifra similar a lo que ocurría en septiembre del año que recién pasó, el 17 de septiembre exactamente, y eso de seguro, muchachos, va a tener repercusiones acá en nuestro país. Recordemos que el petróleo ha tenido alzas ya por 6 semanas consecutivas y lo más probable es que eso se repita en las próximas semanas que vienen a raíz de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Gracias, Simone.